para explicar un poco el proyecto cero, que es un simulador en C, cuando se pudo hacer la sesión de mayo. Entonces quedamos en esta aplicación de manera sincrónica con un video, esperando entonces pues que con la lectura del proyecto que ya debe haber quedado del lado de ustedes. No pretendo abrir el proyecto aquí para leerlo, a fin de ahorrar tiempo en el video y más la explicación contenida aquí, pues puedan ya arrancar de forma eficiente en lo que se está pidiendo. ¿Okay? Entonces, para ello, vamos a hablar de la cola celular que ya habíamos comenzado en la sesión del lunes. ¿Okay? Se tiene que implementar esta estructura de datos, que es una cola celular con la característica que está implementada con una lista enlazada con un puntero hacia el final. ¿Okay? Uno pudiese preguntarse en este momento que por qué se apunta hacia el final y no hacia el comienzo de la cola. Ya veremos que esta forma de hacerlo facilita mucho el trabajo. ¿Okay? Una forma muy eficiente de organizar el trabajo con la cola celular, haciéndolo de esta manera. Tenemos una cola celular, una estructura faithful yourself, como hemos mencionado. En este caso es celular porque el último nodo empieza apuntando hacia el primero. Solamente se mantiene un puntero control hacia el último elemento en la cola, con lo cual, como es circular, siempre que yo tenga ese último elemento, el siguiente elemento es el último, que es otra vez el primero. ¿Okay? Eso es lo que se menciona aquí, como que el frente siempre al siguiente al último, ¿okay? O al fin de la cola, la cola. Para distinguir entre el cola y el cabo al final de la cola. ¿Okay? Una estructura que usa memoria dinámica, no tiene tamaño fijo. Eh, digamos, creo que en la lámina de la semana pasada, que al final se perdieron un poco porque creo que no salvé la presentación en PowerPoint, o sea que quedó una versión previa. En el caso, pero perdón, la información que estaba contenida allí, que se decía que había un gasto aproximado de 10% de espacio referido a los apuntadores que se tienen que utilizar apuntando al siguiente, al siguiente, al siguiente. O sea que por cada elemento en la cola hay un apuntador al siguiente y eso obviamente pues consume espacio, ¿no? Pero es un espacio que se puede, digamos, cuando lo pone uno en la balanza contra la eficiencia en el manejo de la cola para hacer el DQ, el NQ y otros puntos que vamos a revisar más adelante. Digamos, se puede pagar ese precio, ¿no? Es importante, bueno, esto porque siempre al final uno es un compromiso entre recursos y eficiencia, ¿okay? Y en sistemas operativos pues es más crítico por cuanto a veces la eficiencia es lo que mayormente uno busca, ¿no? De que el sistema operativo sea rápido. No obstante a ello, pues tampoco uno puede abusar del uso de recursos, ¿no? Estas operaciones, tal con la cola circular implementada de esta manera, son de orden eh, fijo, de orden constante, ¿no? Entonces digamos que no tiene mayor incremento no tiene mayor impacto la cantidad de elementos en la cola. ¿Okay? Aquí tienen los algoritmos en lenguaje, pseudo lenguaje. No es nada del otro mundo, revísenlo con calma. De todas maneras vamos a hacer un ejemplo gráfico utilizando pues estos algoritmos, estas definiciones, estos pseudo algoritmos. ¿Okay? Fíjense que también estas operaciones son de orden constante, ¿no? De orden uno. Básicamente cualquier cola tiene estas dos operaciones como operaciones principales, un enqueue, en donde se inserta, esto también se dice colar, o
una operación de desencolar que le devuelve el primer elemento en la cola, ¿no? O de queue. ¿Ok? Bueno, la idea es entonces que tiene una estructura que contiene una información donde está la letra. Por simplicidad, pues aquí nada más ponemos A, B, C, que sería la parte donde está la información, la parte azul clara, y la parte azul oscura sería lo que es propiamente el apuntador, que digamos, si bien es cierto que su implementación a nivel físico se corresponde con una dirección de memoria en donde comienza este bloque de información, pues digamos visualmente pues podemos verlo como la flechita, la línea, bueno, sí, no, mejor dicho, la flecha que conecta esta estructura, este strut, si estamos hablando de C, con este otro. ¿Ok? Y así sucesivamente, y como ya mencionamos, pues hay una circularidad que viene de que entonces el último elemento en la cola, aquí bueno, estamos considerando que el orden de las letras me da el orden de los nodos A, B, C. Este sería el último, fíjense que entonces aquí el apuntador del último vuelve al comienzo. ¿Ok? Entonces aquí está la circularidad. Aquí están los casos especiales cuando la cola está vacía, este rear, que es el apuntador al rabo al final de la cola, está apuntando a null. Cuando tiene un solo nodo, está apuntando a ese único elemento, y este único elemento se está apuntando a sí mismo. Eso es muy importante, lo vamos a ver con los ejemplos más adelante. Y cuando hay una cola normal, que pudiésemos considerar que este sería el caso de cuando hay más de un nodo, por lo menos en este caso 3, pues esta sería su estructura. Aplicaciones, bueno, precisamente, fíjense que la primera que se está mencionando es la que se está pidiendo simular en este proyecto. Hablamos de simulación porque obviamente pues no estamos haciendo un plan de procesos como tal, sino lo que estamos haciendo es simulando cómo una cola circular nos ayudaría a hacer esa planificación, ese round robin, ¿no? También se usarían colas de impresión, trabajo en espera, buffers circulares en streaming de audio-video, etcétera. ¿Okay? Bueno, entonces comencemos. Vamos en este caso a hablar de que tenemos una estructura de datos que adicionalmente lleva el conteo de nodos. ¿Ok? Esto lo estoy ejemplificando así, no porque digamos la estructura per se tenga que mantener el conteo de los elementos, pero bueno, esto ayuda a simplificar y es consistente con las estructuras que están definidas en el proyecto. Entonces, por un momento pensemos que tenemos este elemento azul, los nodos de información los voy a representar en color naranja, rotulados con letras mayúsculas, ¿ok? Que contiene este número entero que representa el contador de elementos. Inicialmente, cuando yo doy inicio digamos a la ejecución del algoritmo, pues tengo que tener una fase de inicialización donde esta estructura la pongo en cero y la pongo a apuntar al null, ¿okay? Que es la forma en C con la cual estoy haciendo una especie de apuntador, eh, valga la redundancia, nulo. ¿Okay? O sea, no está apuntando a nada en particular, y eso se usa pues para hacer un if, para hacer preguntas, un while, etcétera, para saber cuándo llego al fin. ¿Okay? Cuando uno pone a apuntar, el apuntador le asigna el valor null, generalmente eso se usa pues para señalar que no está apuntando a nada y que hay un fin, ¿no? Entonces, dicho esto, pues entonces en nuestro estado actual tenemos que no hay nodos. Entonces la primera operación que debiésemos aplicar sobre la cola sería encolar. ¿Ok? Claro está, ustedes me podrían decir, bueno, pero sobre una cola vacía yo puedo hacer una operación de desencolar, sí. Entonces ya tendrían que definir el comportamiento, ¿no? Uno pudiese pensar que si la cola está vacía y desencolar da error, o desencolar no me trae ningún elemento, o si fuese una interfaz visual en terminal, pues en desencolar sobre una cola vacía diría que no hay elementos que desencolar, etcétera, ¿no? Digamos que por simplicidad de la explicación de aquí, no extender el video mucho tiempo, lo que estamos diciendo es que partimos de un estado inicial y bueno, vamos a ser consistentes con las operaciones. En este caso, bueno, vamos a encolar A. ¿Okay? Creo A, o sea, creo la estructura de datos, eso pues ya debe sonarles a ustedes que eso sería un malloc en C, en lenguaje C. ¿Ok? Esta
este nodo A se va a autorreferenciar, es decir, el apuntador que tiene en su estructura se va a referenciar a sí mismo. ¿Ok? Luego la siguiente operación sería incrementar en 1 el contador, pasar de 0 a 1 y pongo a apuntar en vez de dejarlo en null, o sea, modifico ese valor y ahora lo pongo a señalar A. Entonces aquí tengo mi cola con un único elemento. ¿Ok? Esta es la forma como estamos trabajando esta lista enlazada con un único puntero apuntando hacia el final, ¿no? Fíjense que la idea es que como está apuntando al final, podemos pensar que la cola de un solo nodo es la cola en donde el último elemento es igual al primero. ¿Ok? Por lo tanto, por eso es que el siguiente al último va a ser el primero. Porque estamos hablando de una cola circular, pero es el mismo. ¿Ok? Por eso usamos esta autorreferenciación. ¿Ok? Ahora vayamos al caso en donde sobre el estado actual que acabamos de ver, ¿ok? Encolamos B. Creo B, ¿ok? Creo este nodo, hago el malloc correspondiente y vuelvo a aplicar el algoritmo, ¿ok? Que es el que habíamos visto antes. En este caso, como la cola no está vacía, se pone a referenciar el nuevo elemento que se creó que es B al siguiente del último en la cola, pero da la circunstancia que como hay un único elemento, el siguiente al último es el mismo último o el primero, es un único elemento, están compartiendo el mismo rol. En consecuencia, el nodo B queda apuntando al nodo A. Segundo paso, como la cola no está vacía, se pone a referenciar al siguiente elemento del último, se pone a referenciar al siguiente elemento del último en la cola, al nuevo elemento. El nuevo elemento es B, entonces A se pone a apuntar a B. ¿Okay? Finalmente, incremento en 1 el contador de la cola, entonces pasa de 1 a 2 y la cola se pone a referenciar al elemento recién creado. Recuerden que el elemento recién creado es B. Entonces, dicho esto, pues después de hacer las asignaciones de los apuntadores, o lo que es lo mismo, digamos, en este aspecto visual de cambiar las direcciones de la flecha, la estructura de la cola queda así. ¿Okay? Ya aquí cuando hay dos elementos, bueno, ya se pierde eso de decir que el último es el primero, porque ya no. Fíjense que el último es B. ¿Okay? Aquí se está apuntando a B. El siguiente a B es el primero, que en este caso es A. Y como la cola es circular, pues entonces el siguiente A es B. ¿Okay? Sigamos agregando elementos. Nuestro estado actual que sería la cola como la acabamos de ver. Ahora creo C. Ok, vuelvo otra vez y repito lo mismo. Como la cola no está vacía, se pone a referenciar el nuevo elemento que es C al siguiente del último en la cola. Fíjense que el siguiente al último de la cola siempre es el frente, ¿no? En este caso el siguiente, el último de la cola es A, por eso es que el elemento se queda apuntando a. Y como la cola no está vacía, se pone a referenciar al siguiente elemento del último en la cola, el nuevo elemento. Es decir, el último ahora apunta al elemento recién creado que es C. Entonces B queda apuntando a C. Incremento el contador de 2 paso a 3 y se pone a apuntar el read al elemento recién creado. Entonces fíjense que ahora el último es C, apuntando a C. Y fíjense que se mantiene, ustedes pueden hacer la constatación que se sigue manteniendo la circularidad, ¿no? Entonces fíjense, la cola apunta siempre al último, el siguiente al último es el primero y bueno, ahí va la cadena en el orden, ¿no? Y el penúltimo apunta al último. ¿Okay? Pueden cerciorarse que el algoritmo pues va haciendo este constructo que mantiene esa consistencia de la circularidad, etc. Entonces, bueno, cuando ya se empieza a ver esto, se capta la idea, pues entonces ya agrega más elementos. Sigue siendo pues repetir esto. Tenemos nuestro estado actual, creo D. Pongo el nuevo elemento a apuntar al primero. Fíjense, a lo mejor ustedes me podrán decir, bueno, pero usted usa referenciar el nuevo elemento al siguiente del último. Ojo, esto hubiese sido lo mismo que decir que al primero, ¿ok? Sabiendo que el primer elemento de la cola va a ser siempre el siguiente al último por el tema de la circularidad, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser que haya algunas personas que consideren que esa forma de haberlo escrito o de estarlo presentando sería más entendible. Si fuese el caso, bueno, ya estoy haciendo la nota, ¿no?
Entonces fíjense que, bueno, vamos a seguir repitiendo esto para no cansarlo. Aquí queda la estructura con circular, apuntando al último, y queda aquí el orden. Yo usé las letras a propósito A, B, C, D, pues para que se vea el orden, ¿no? Obviamente, pues cuando implementemos esto en el proyecto cero como tal, pues no van a ser rótulos, no van a ser letricas, pues van a ser una estructura de información variopinta. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, bueno, hablamos de la operación de enqueue, espero que haya quedado clara. Entonces ahora vayamos a la operación de dequeue y lo que vamos a hacer es ir para atrás, ¿ok? Recuerden que la operación de dequeue no tiene parámetros porque en una cola siempre el dequeue es sobre el primer elemento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo parto del estado actual, que era el último que vi en la lámina anterior, fíjense que el algoritmo, aquí pegué lo que está puesto el algoritmo del propio PowerPoint. Si es vacía la cola, o sea, si yo trato de hacer dequeue sobre una cola vacía, me da error. No es el caso, la cola no está vacía, o sea, no entro en esta condición de error. Fíjense que lo que hago es llamar una variable frente el siguiente del último, ¿ok? Eso era lo que les hablaba antes, que a lo mejor haciéndolo así, pues se entiende rápidamente. En este caso, es obvio que el siguiente al último es A y que el frente es A, ¿ok? Luego me voy a esta evaluación de condición. Si hay un solo nodo, es obvio que no hay un solo nodo, hay más de uno para eso. Por eso podemos también hacerlo, bien sea viendo el apuntador de null en rear o viendo las cantidades de elementos. Si tenemos la cantidad de elementos aquí, es más rápido verlo para no complicarnos la vida. Ya sabemos que no hay un solo nodo, hay más de uno. En consecuencia no ejecutamos esta acción, sino ejecutamos esto de haberlo puesto en verde. Para que las que son rojos de haber sido no y verde sí, pero bueno. Son inteligentes y van a poder saltar el daltonismo de su facilitador, ¿no? Entonces, como hay más de un nodo, lo que tengo que hacer es el siguiente al último se salta una posición, ¿ok? Es el siguiente del frente. ¿Okay? En este caso, el siguiente al primero es B, el primero es A. Entonces lo que hago es que ahora pongo a D, apuntar a B y saco A de la ecuación. ¿Okay? Es como que esta flecha, pum, la lanzo para acá. Me queda A desencadenado a la cola circular. Y aquí, ojo que lo estoy diciendo, fíjense que como ya este nodo quedó vacío, aquí es donde se hace el free de C. Okay, en este momento es donde se devuelve este bloque de memoria que se solicitó con malloc, se devuelve con free al heap del sistema operativo o del proceso donde está corriendo, que creo que es una mejor forma de decirlo. Se decrementa el contador en 1, eso sí no estaba escrito en el algoritmo porque el algoritmo no estaba considerando mantener la cantidad de elementos en la cola, eso lo inventé yo después, entonces eh, o lo consideré para el proyecto 0, entonces por eso que lo puse aquí, decrementar el contador 1, por eso de 4 pasa a 3. Entonces fíjense que al hacer el dequeue, en este caso que correspondía a hacer dequeue el elemento A, pues A salió de la ecuación y fíjense que ahora queda la cadena TBC. Obviamente se sigue manteniendo el orden que estaba establecido antes. Fíjense que ahora el primero en la cola es B, el siguiente C y el último es D. Okay. Entonces, bueno, yo creo que no voy a alargar más esto. Ustedes pueden ir viendo la lámina una por una. Yo espero que no haya errores tipográficos o semánticos. Yo creo que puse todo de forma consistente. En este caso correspondería ahora hacer el dequeue. En este caso correspondería a B. B se libera. D salta a B, entonces D apunta a C. Con lo cual la cola queda de esta manera. ¿Ok? Luego sobre este estado actual correspondería sacar C. D se queda autorreferenciando. Ustedes pueden constatar que este código asegura esto. Ok, se libera C y finalmente, bueno, volvemos otra vez a la estructura donde hay un solo nodo, en donde el primero y el último son el mismo elemento, que en este caso es D. Y lo último sería hacer un dequeue final de este único nodo que queda, que sería el D, se libera. Y en este caso quedaría otra vez la cola en su condición inicial. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que con estos ejemplos mostré la operación de enqueue y dequeue
sobre una cola circular con listas enlazadas. Obviamente, en el proyecto, como les dije, no estamos etiquetando letricas, perdón el uso del diminutivo, sino que estamos trabajando con struct. ¿Okay? Estas son las definiciones que van a conseguir en el punto H del proyecto. Fíjense que en este caso este nodo es lo que estamos representando con los cuadrados naranja antes, ¿ok? Y este struct representa lo que estamos representando con el cuadrado azul, ¿ok? Este es el apuntador al comienzo al final de la cola, al último elemento en la cola, en caso de existir. Null si fuese que la cola está vacía inicialmente. Fíjense que aquí contiene este elemento side, que es el que estamos hablando, que se incrementaba o se decrementaba en uno dependiendo de si la operación es en Q o de Q, de manera que esto siempre mantiene la cantidad de elementos en la cola circular. Y fíjense que bueno, la cola circular tiene una cantidad de información que en principio pues pudiésemos pasarla por alto. En cualquier caso, bueno, aquí para hacer la explicación correspondiente, esto vendría a representar un identificador de proceso que más adelante, cuando vean la teoría y avancemos en el laboratorio, van a entender que eso es condición sine qua non de cualquier sistema Linux o Unix o sus derivados, que es que se le asigna un número único a los procesos, porque simultáneamente en una máquina virtual o no, una máquina virtual o física, está corriendo un proceso, o varios procesos, perdón. Entonces, aparte de referirnos a ellos con un nombre o una secuencia de caracteres que lo identifica, que es lo que pretende ser este segundo campo de nombre, pues como te puedes poner a correr varios procesos que se refieran al mismo ejecutable. Ok, entonces, bueno, entonces es necesario identificarlos con este número que es único, al menos único dentro del conjunto de procesos que está corriendo, ¿no? No quiere decir que si usted apaga la máquina y la vuelve a encender al día siguiente, los procesos generalmente pues, se vuelven otra vez a numerar desde el comienzo. Es un contador, 1, 2, 3, 4, a medida que se van creando procesos, ese número se va incrementando en 1 y se supone que, bueno, no debería crear tantos procesos como para desbordar ese contador. Eh, digamos, cuando los procesos mueren, el contador no es que se libera, porque no se maneja con ese esquema, sino sencillamente, bueno, que como se va incrementando en 1, pues no se repite hasta que usted apaga la máquina. En consecuencia, cuando la máquina está apagada, no hay proceso, y cuando vuelve a levantar la máquina, pues se volverán otra vez los procesos a iniciar y se volverán a numerar comenzando desde el inicio del contador. Yo digo cero por tener la idea primigenia, ¿no? Pero no necesariamente pues, tenga que ser cero. A lo mejor el propio sistema operativo reserva unos primeros números para sus procesos de arranque, o los procesos que son implícitos al kernel del sistema operativo. Pero bueno, digamos que de manera general y sin perder generalidad, valga la redundancia, podemos decir que empiezan 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Está este elemento de ráfagas que nos va a ayudar a sencillamente hacer el modelo. Esto sería como una especie de la cantidad de recursos que requiere este proceso para completarse. Ok, habrán procesos que tienen 1, 2, 3, 4, 100, 200. Ok, veámoslo como cantidad de ticks o de ciclos del computador que va a requerir para completar este proceso. Obviamente no debiese ser cero. No tendría sentido colocar un proceso que no requiera CPU, porque digamos tendría orden de ejecución cero. Debería ser un valor mayor o igual que 1. Aquí esto en verde clarito, voy a representar esta estructura, ¿ok? La explicación, haciendo un poco el símil con lo que acabo de presentar con los cuadrados naranja y azules. En este caso, bueno, este es obviamente un poco más pesado de representar, porque entonces tiene el número de identificador de proceso, un nombre, y yo por simplicidad pues estoy utilizando estos nombres cortos, pues, pero pudiese ser algo más largo. Las ráfagas que necesita, esto es un número que no tiene ninguna forma de construir en particular, ¿no? Son números mayores o iguales que 1. Y inicialmente, bueno, cuando uno crea el struct,
debiese asegurarse que por lo menos esto inicialmente esté en nulo. ¿Ok? Ya después cuando haga el encolado lo pondré apuntada donde corresponda, ¿no? Y si vamos al RIR, al apuntador al último de la cola, pues fíjense que inicialmente esto debiese ser nulo y el valor del contador cero, ¿no? Que eso ya lo habíamos visto. Fíjense que estas son de las operaciones en C, de las rutinas, de los procedimientos, de las funciones que se les está pidiendo en C. Aquí estoy copiando la definición del punto H. Okay, aquí lo que hace debiese hacer esta operación, como les dije, es sencillamente inicializar esta estructura. ¿Okay? Fíjense que cuando la cola arranca, esto sería lo importante que es hacer. Yo les dije que eso eran dos instrucciones, ya entenderán por qué sencillamente consta de dos instrucciones ese procedimiento. Que moví la lámina sin querer. Que luego tenemos en una operación de enqueue. Fíjense que los parámetros son la cola, que sería el apuntador de este elemento, el número de proceso, la cadena de caracteres que representa el nombre del proceso y la cantidad de ráfagas, ¿ok? Esto si ustedes lo ven, no digamos con los nombres de los parámetros, sino con las instancias de los posibles valores, bueno, aquí se pasaría la cola, ya sabrían que tendrían que utilizar ampersand, la variable donde estén representando la cola, pasarían el número este 1 que se está. Ustedes no lo van a pasar como tal porque esto lo hace la interfaz en main.c, pero ustedes saben que ustedes no programan eso. ¿Okay? Lo que estoy queriendo decir es, déjame ponerlo un momento aquí. Básicamente son 4 operaciones: encolar, tick, imprimir y fin. Fíjense que encolar lee del teclado el número de proceso, el nombre y la cantidad de ráfagas. ¿Okay? Se lo pasa a la función rr encolar. Aquí está creada la cola. ¿Okay? Es lo que estaba hablando. Bueno, entonces aquí les digo crear con malloc el strut. ¿Okay? Y en función a lo que estábamos hablando antes, lo que hago es poner a apuntar esto al último. ¿Okay? Que sería este primer nodo, y el último se autorreferencia. Ahí está la autorreferencia, que sería esta flecha roja. Entonces fíjense que es lo mismo, que no es la enfermedad del lomo, pero ahora con una estructura de datos un poco más compleja, pues, más representativa. Pero al final de cuentas, fíjense que esto vendría siendo el cuadrado azul de las láminas anteriores y este el naranja. Quizás a lo mejor por consistencia o por facilidad de mantener un mismo hilo conceptual de haberlo representado en naranja, pero bueno, son detalles que pesco después que monto las cosas. Una próxima versión sí lo pongo usando el mismo esquema de colores, pues para marcar la similitud, ¿no? Entonces, bueno, y ustedes entenderán que, por ejemplo, si yo hago un llamado con esta función de enqueue con otros parámetros, entonces, bueno, se va a hacer lo mismo, se va a crear, se va a poner a enlazar esto. Fíjense que es lo mismo que habíamos visto antes. Ahora tenemos dos elementos en la cola. El último, que es el 2, dado que estoy siguiendo un orden con los números de procesos, es el último, y ahí están doblemente enlazados el primero con el último. ¿Okay? Y así voy con un tercer elemento. ¿Okay? Y así, bueno, podría seguir adelante más de esta manera, con un cuarto elemento, pero bueno, ya por cuestiones de espacio y, y de verdad que da trabajo montar esto. No sé si habrá una forma más simplista de montar esto, pero bueno, PowerPoint hay que copiar, pegar, mover la flechita, entonces cuando uno mueve algo se descuadra otra cosa, pero bueno, ahí está. Entonces esto es la estructura tal como debiese ir quedando en el proyecto, ¿ok? Finalmente, bueno, finalmente no, finalmente con respecto a lo de PowerPoint, ahorita les voy a mostrar la interfaz del proyecto para que entiendan a lo mejor de manera lógica qué es lo que se pretende hacer, ¿ok? Adicionalmente, con esta estructura, estoy leyendo, es muy sencillo implementar una operación que usaremos en el proyecto 2 que consiste en hacer tick. ¿Okay? Si se dan cuenta, hay algo aquí que se llama el tick. El tick es tomar el primero de la cola,
obviamente, para hacer tick tiene que haber elementos en la cola. Si la cola estuviese vacía y trato de hacer tick, pues eso debería generar un error. ¿Ok? Eh, y eso se traduce en que voy a decrementar en 1 el número de ráfagas. ¿Ok? Recuerden que, por ejemplo, yo aquí pasé que si 33, 16, 2, 7, pasé un número mayor o igual que 1. ¿Ok? La idea es que decremento en 1 las ráfagas y va a pasar algo, que es que si las ráfagas llegan a 0, o sea, ya digamos, atendí ese proceso, en el sentido como les dije de que esas ráfagas representan como cantidad de recursos que requiere ese proceso para ejecutarse, lo saco de la cola, ¿ok? Si llega a 0 ese número, lo saco de la cola y hago un DQ. Tan sencillo como eso. Ya vimos cómo programar el DQ, ahí está el algoritmo. Y si las ráfagas todavía no llegan a 0, o sea, son mayores o iguales que 1, lo que hacemos es que avanzamos la cola. O sea, el primero pasa a ser el último. ¿Ok? De manera que el siguiente al primero, o sea, el que estaba de segundo, pasa a ser el primero en la cola. Entonces ahí donde está el round robin, ahí es donde está la atención de proceso. Entonces, bueno, esta sería la parte importante en todo esto, que es que salté, o sea, atendí al primero. Entonces, como ya te atendí a ti y yo tengo que atender a los siguientes, entonces tú muy diligentemente te pasas al final de la cola, ¿ok? Y entonces el segundo pasa a ser el primero, de manera que en un próximo tick atendería a B, después atendería a C, etcétera. Y entonces espero que vean que la idea es que los procesos se van ejecutando en su orden de llegada en la cola, salen de la cola finalmente cuando ya todos sus ticks, o sea, se hicieron tantos ticks como ráfagas contenía, y mientras mantenga ráfagas mayores o iguales que 1 permanece en la cola, ¿ok? Entonces ahí viene la idea del round robin. Entonces aquí fíjense que, por ejemplo, para entender esto o ejemplificar esto, aquí tenemos la cola con 4 elementos, hago tick sobre el primero de la cola, que en este caso es A, decremento sus ráfagas en 1. Una vez decrementar las ráfagas en 1, tengo dos posibles caminos. O las ráfagas llegarán a 0, en cuyo caso hago un DQ y bueno, fíjense cómo quedaría la cola. O sea, A ya tiene ráfaga 0, ya no hay más que atenderlo. Ya está completado el proceso, por decirlo de alguna manera, sale de la cola, ¿ok? Con un DQ. Y si el contador o sea, si las ráfagas todavía no han llegado a 0, entonces lo que hago es avanzar la cola. Ok, el primero pasa a ser el último y el segundo pasa a ser el primero. Y fíjense que esto es tan sencillo en la estructura de datos tal cual como está implementada, como pasar a apuntar al siguiente del último o pasar a apuntar al primero. ¿Okay? Fíjense que automáticamente ustedes pueden ver aquí que al mantener la circularidad, que entonces ahora el último es A, en consecuencia ahora el primero es B, el segundo es C, el tercero es D y el cuarto y último es A. ¿Okay? Entonces por eso les decía yo que si las cosas se ordenan y se planifican, se proyectan bien, esto no requiere mayor complicación, ¿no? O sea, son algoritmos fáciles de llevar a hacer prácticamente, que aquí está casi que el código, ¿no? Ahí terminé con la presentación en PowerPoint. Vamos con la interfaz, ¿ok? Aquí voy a abrirlo en grande, lo puse bastante grande pues para facilitar en el video que se vea. Poner un poco más grande, entonces ahí ejecuto la interfaz, que sería RRSync, que es el ejecutable. Ok, pueden revisarlo en el make cuando se compila, el makefile, que ese es el nombre que corresponde al ejecutable, ¿no? Entonces, bueno, esto es una interfaz que no da prompt y está esperando que uno introduzca comandos. Como es muy sencilla, si usted se equivoca escribiendo las cosas, probablemente no le va a decir, no le va a advertir de nada. Déjenme colocar, ok, mejor lo saco para mi otra pantalla para que no estorbe en el video, pero yo lo puedo seguir viendo. Fíjense que entonces, bueno, tengo el control otra vez aquí en la terminal. Uno de los comandos es fin. Ok, ese comando sencillamente lo que hace es salir. Ok,
Entonces, bueno, ese comando pues no tiene mayor ciencia, se debe ser el último en una secuencia de comandos, una secuencia de simulación. Volvemos a entrar al programa. Hay uno que es imprimir, que muestra la cola. Ahorita, como comprenderán, acabo de entrar, la cola debiese estar vacía y fíjense cómo lo escriben, cola vacía. Entonces su programa, cuando implementen la opción de, creo que esta se llama RR imprimir, déjame abrir un momento la mía en PowerPoint, creo que eso no lo tengo aquí. Eso lo tengo en el punto H. Sí, RR imprimir es el nombre del procedimiento. Perdonen que estoy abriendo aquí. Si no hay elementos, imprime que la cola es vacía. ¿Ok? Si yo tratase de hacer un tick aquí, como no hay procesos todavía encolados en la simulación, eh, debiese decir esto de la cola vacía. Y es importante que cuando ustedes impriman esto sea de esta manera, porque el programa que evalúa, que está explicado en el proyecto y que ustedes lo van a conseguir como está dentro de la carpeta no, a ver, dentro de la carpeta test, ¿ok? Test, test en plural. Se llama evaluar.sh, es un shell script que lo que hace es comparar una salida que se espera, que está dentro de la misma carpeta test, contra los comandos de simulación que son archivos.txt, ¿ok? Eso lo pueden revisar ustedes. Básicamente un archivo txt lo que contiene es, aquí lo voy a mostrar rápidamente, una secuencia de comandos, ¿no? Todos debiesen terminar en fin. ¿Okay? Entonces lo que hace es que compara la salida que tiene que ser así, y si son iguales, pues marca como positivo la ejecución, y si no coincide, pues lo marca como negativo, ¿okay? Como fallida. Entonces es importante de que las salidas se correspondan con las salidas esperadas tal cual como están en la estructura de datos del proyecto. ¿Okay? Fíjense, tiene que ser dos espacios en blanco, paréntesis, cola, espacio en blanco, vacía, con la I acentuada, cierra paréntesis. En el caso que yo cuando haga el comando imprimir, se imprime cola vacía. ¿Okay? Si yo hago tick y la cola está vacía, tiene que devolverme la información tal cual lo está escribiendo aquí, ¿no? Eso me di cuenta yo después que publiqué el proyecto, que debió haber sido consistente, debió haber sido la misma línea, ¿no? Eso me lo pueden criticar ustedes, y sería una crítica válida, pero no quiero tener que volver otra vez a redefinir el proyecto y redefinir los códigos y volver a tener que publicar una carpeta con no solamente con el enunciado del proyecto como tal, sino con el código, ¿ok? Entonces, bueno, importante que sea así. Aquí sigo en la línea, todavía no he salido. Fíjense entonces que si la cola está vacía y trato de hacer tick, me dice cola vacía. El otro comando que puedo entonces utilizar, ya vimos fin, imprimir tick, sería encolar. Entonces en colar le paso un número que representa el process ID, el PID. Vamos a usar uno para llevar una secuencia numérica en orden, pues para no complicar esto. En principio pudiese ser cualquier número, pero bueno, como les digo, para llevar una estructura ordenada visual, vamos a usar uno, vamos a llamar al proceso, al programa 1. Puede ser cualquier cosa, pero nuevamente para hacerlo consistente con esto, para ver lo que estamos haciendo. Y finalmente una ráfaga, vamos a ponerle 11, poner cualquier número. Ahí se encoló, ¿ok? ¿Cómo puedo ver si se encoló? Vamos a hacer imprimir. Ahorita debiese salir ese primer elemento. Fíjense que sale PID, el número que se usó como parámetro en encolar, corchete, el nombre del programa, cierra corchete, espacio en blanco y la cantidad de ráfagas que tiene.
Por eso les digo que la salida tienen que ver que sea así, la misma cantidad de espacios de blanco, el corchete, el signo de igual, etcétera. Si ustedes se ponen a cambiar corchete por paréntesis, o dejan más de un espacio en blanco, o usan tab y no usan espacio en blanco, entonces por aquí va a empezar a fallar. No el programa fallar como tal, sino que cuando se haga se corre el shell script, como no va a coincidir las salidas, entonces va a pensar que están mal y la va a evaluar como mal. ¿Okay? Vamos a hacer un tick, ¿ok? ¿Qué debiese hacer el tick? Hay un único elemento, un solo proceso en la cola, ¿ok? Lo que debiese hacer es bajar su número de ráfaga. Y fíjense lo que hace, como ahorita sí hay un elemento en la cola, fíjense que dice tick 2, ejecutando el programa 1, PID, paréntesis, PID 1, ráfagas restantes 10. ¿Okay? A ese proceso le quedan 10 ráfagas por ejecutar. Fíjense que el número del tick es una de las variables que se pasa como parámetro a cuando se hace el tick, que tiene una variable de tick global que se lo pueden ver en el main.c. Y sencillamente es un contador que se va incrementando uno de manera que cada vez que la interfaz hace tick va incrementando en uno, ¿no? Entonces, bueno, para ver esto, y espero que se esté entendiendo para no alargar más el video porque ya tengo que terminarlo porque tengo que hacer otra cosa. Vamos a encolar programa 2 con 2 ráfagas nada más. Bueno, con 3 para que no se vea que están asociados una cosa con otra. Se encola el programa. Si yo le doy imprimir ahora, fíjense que se está listando en el orden que está la cola, ¿ok? En ese caso, fíjense que estaba el proceso 1 de primero, quedó con 10 ráfagas de las 11 que tenía inicialmente y ahora se encoló al final, obviamente, por ser una cola, el programa 2, ¿ok? Con 3 ráfagas. Entonces, si ustedes quieren, vamos a encolar un tercero para por lo menos trabajar con 3 nodos. Entonces, encolar 3, programa 3. Y vamos a pasarle una sola ráfaga. ¿Okay? Hacemos imprimir. Fíjense que ahí están los 3. Ahora voy a hacer un tick. Ok, entonces como sabemos, va a atender al primero de la cola, que es el proceso con el programa 1, y debiese cambiar de 10 a 9 el número de ráfagas y ese programa debiese pasar al final, ¿ok? Que es lo que está previsto, que fue lo que expliqué en las láminas de PowerPoint. Entonces, consecuencia de ejecutar el tick, dice ejecutando el programa 1 y le quedan 9 ráfagas, ¿ok? Ahora si yo hago imprimir, debiese ver entonces que el programa 1 pasó a último, fíjense que, y que quedó de primero el programa 2 con 3 ráfagas. ¿Okay? Entonces si yo hago tick, fíjense que esto es determinista, esto no tiene ningún elemento de aleatoriedad. Si yo hago a tick, debiese atender el programa 2 y variar sus ráfagas a 2. ¿Okay? Entonces hago tick, el tick dice que le quedan 2 y si yo hago imprimir, ahora el programa 3 debe estar de primero, de segundo el programa 1 y de tercero y último el programa 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Ahora pongan atención, si yo hago un tick ahora, va a ser atender el programa 3. Pero ese programa 3 nada más me requería un tick, una ráfaga, o sea, tiene una ráfaga nada más. O sea que cuando haga el tick lo va a ejecutar, sus ráfagas van a llegar a cero y ya saben que por lo que les expliqué en el PowerPoint, debe hacer un dequeue. ¿Okay? Entonces, hago el tick. Fíjense cómo se está exprimiendo la información. Importantísimo que se mantenga así. Fíjense que tiene que ser tick, espacio en blanco, el número de tick, 2 puntos, ejecutando 3, ráfagas restantes 0. Ahí dice que el programa 3 terminó. ¿Ok? Porque ya llegó a 0 su contador de tick. Voy a hacer imprimir, ahora nada más deberán quedar el programa 1 y el programa 2. ¿Ok?
Entonces fíjense que hay uno con 9 y hay otro con... Entonces bueno, si yo termino de hacer tic, con esto termino el video. Fíjense que se ejecuta el uno, queda con 8 ráfagas restantes por ejecutar. Ejecuto el siguiente tic, eh, que sería con el programa 2, le queda una. Hago el siguiente tic, se vuelve a ejecutar el uno y le quedan 7. Vuelvo a hacer otro tic, ahora le toca el 2. Pero el 2 ya estaba con una ráfaga, entonces terminó. Si yo hago aquí imprimir, nada más voy a ver que queda el programa 1 con 7 ráfagas. Y bueno, y aquí tengo el video. Espero que haya sido ilustrativo. Aquí lo que voy a hacer es fin. Creo que el video debe andar como por alrededor de 40-45 minutos. Entonces, bueno, revisen esto y cualquier duda, pues, o por Telegram o la sesión del lunes 11 de mayo. ¿Ok? Buenas noches y por su atención, gracias.